Buenas noches, bienvenidos a Revista Factum. Les saluda Ricardo Baquerano, soy editor asociado de Revista Factum y hoy estamos llegando hasta donde ustedes porque es un día importante para El Salvador. Hoy inició el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien gobernará este país por los próximos 5 años. Fue una jornada, a mi juicio, muy particular y tenemos a unos invitados especiales con quienes queremos comentar lo que vimos la mayoría, posiblemente, de los salvadoreños hoy en la ceremonia de toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Voy a presentarles a quienes me acompañan esta noche para conversar, para analizar el discurso, el escenario, la atmósfera que hubo en esta actividad. Y comienzo por presentarles a Ivonne Rivera, quien es docente de la UCA, es formadora de comunicadores y de periodistas. Bienvenida, Ivonne. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que este es un evento histórico, por lo menos de comentar. ¿Este o la toma de posesión? Este en el que estamos aquí también todo lo acaecido. Valga la aclaración. Sí, nos acompaña también Lilian Martínez, ella es la editora de la unidad de datos de El Diario de Hoy. Bienvenida, Lilian. Gracias, Ricardo. Y tenemos una súper sorpresa hoy. Nos acompaña César Castro, jefe de redacción de Revista Factum. Bienvenido, César. Gracias, Ricardo. Esta es tu casa. Gracias. Literal. A ver, yo diría que hubo algunas cosas novedosas en la actividad de toma de posesión de hoy, en la ceremonia de toma de posesión de ahora, en cuanto a que los salvadoreños quizás, bueno, los que estamos aquí con seguridad no habíamos visto antes. Por ejemplo, que en una sesión solemne de Asamblea Legislativa hubiera abucheos de la gente, que se coreara consignas, señalamientos de corrupción contra algunos de los protagonistas principales de la sesión, que son los diputados. Pero me gustaría a mí que comenzáramos con esto, con este ejercicio, para tratar de ir depurando lo que sucedió ahora. Empecemos con esto. ¿Cómo caracterizarían ustedes la jornada de hoy? Si tuvieran que poner un titular, digamos, un titular periodístico a la jornada de este día, a la actividad esta, a la ceremonia de toma de posesión, ¿cómo titularían? Pasas, por ahora. Por ahora. está pensando en el titular. Mira, No sé, para mí fue un baño de pueblo para los funcionarios. Ya, o sea, baño de pueblo para todos, tanto para el presidente que se estrena como Sí. para diputados, por ejemplo. Hubo también Corte Suprema de Justicia. Incluso el cuerpo diplomático. Ajá. Sí. Muchas veces se comenta, por ejemplo, en la universidad. Uh-huh. Había un comentario muy común que era que había gente que no conocía San Salvador, del Salvador del mundo para abajo, sí, sino solo del Salvador del mundo para arriba. Y parece que ese es el caso para los diputados, sí, para los magistrados, para el cuerpo diplomático. Baño de pueblo entonces para los funcionarios, pero en el sentido de que llegaron a codearse, digamos, con la gente, con los salvadoreños comunes y corrientes, incluso con los que se dedican a hacerse la vida en esa zona del centro de San Salvador, ¿no? Claro, mucha gente que ocupa esa zona como para permanecer a la espera de alguna oferta de empleo. Okay. ¿Sí? No, en algún momento pensé que con esto de la lluvia o del baño te referías a lo que les cayó a algunos de ellos, ¿verdad? Ok, ya volveremos. César. Mira, yo si tuviera que ponerle un titular, sería: el presidente Bukele inaugura su gestión con un meeting. Con un meeting muy electorero. Bueno, ese es el titular, y ahora te explico por qué. Fue un discurso de 24 minutos, un discurso corto, poquito más de 4 páginas en Word. Un discurso que apeló mucho a los sentimientos, apeló mucho a los acólitos ahí reunidos, pero los acólitos de atrás, ¿no? Hay que decir que también este baño de pueblo, como dice Lilian, era un baño de pueblo bastante selectivo. Pero para los acólitos que estaban atrás, aquellas personas que levantaron su mano hacia el final, de cara a ellos fue, creo yo, el mensaje principal que se dio ahí. Yo por la mañana, después de ver el discurso, comentaba en mis redes sociales que me había parecido un discurso vacío y superficial, pero hago el matiz: vacío y superficial en tanto lo que uno espera en discursos de esta naturaleza. Cuando uno, o al menos yo, espero un discurso
que ponga las líneas estratégicas de lo que va a ser la administración durante los próximos 5 años. No tuvimos un discurso así, pero tampoco debemos sorprendernos por cómo ha sido Nayib Bukele en estos 6 años que preparó su presidencia, desde que era alcalde de Nuevo Cucatlán. Entonces, sí es un discurso que se salta, digamos, la lógica que hemos tenido en discursos inaugurales, incluso de alguien con tan poco carisma como el presidente saliente, que tuvo un discurso que se lo prepararon, evidentemente, en un tono similar, en un tono donde él hablaba sobre la educación, que hablaba sobre muchas cosas. Y este tipo el presidente Bukele no lo hizo de esa manera, sino que directamente apeló a las emociones, apeló a esa gente que estaba detrás de los invitados especiales, a esa gente, para esa gente fue este discurso con algún mensaje en ese sentido, pero falto, ya digo, de líneas estratégicas, de cosas, de los cómo. A mí me hicieron falta los cómo. Ya, César, sobre esto último que mencionabas, perdón, solo que no quiero dejar ir esta idea. Ahora, decís que apeló mucho a las emociones, pero no recuerdo yo desde Alfredo Cristiani, por lo menos, un discurso inaugural que no apelara a las emociones. Cuando vos decís que fue más un meeting que una actividad de toma de posesión, ¿a qué te referís? Es decir, ¿te referís a esto de que no delineó cómo piensa hacer algunas de las cosas que, por ejemplo, ya están contempladas en el Plan Cuscatlán? Bueno, pero alguien que diga esa afirmación es porque realmente no. O sea, ese Plan Cuscatlán era algo totalmente vago. El presidente sigue sin explicar, por ejemplo, cómo va a atacar la inseguridad del país. No hay una cosa clara respecto a eso. Dijo que tenemos que decidirnos por dejar de matarnos entre nosotros. Claro. De hecho, sí. Bueno, más adelante vamos a ver el contenido del discurso. Pero a eso me refiero. A ver, no es cierto que el presidente Bukele haya dicho de forma tajante cómo va a atacar la inseguridad y el desastre económico que tenemos en el país. No, o sea, Okay, y por lo tanto... Vamos con Ivonne, pero antes solo quiero hacer un recordatorio. Por ejemplo, Francisco Flores nunca dijo ni en campaña ni en discurso de toma de posesión que pensaba dolarizar. Recuerdo que una vez hubo oportunidad de preguntarle que por qué había dolarizado y no lo había anunciado, ni en discurso de toma de posesión ni nunca, y él dijo, bueno, ahí estaba en mi discurso, ustedes no supieron leerlo, en la parte en que decía que vamos a preservar el poder adquisitivo de los salvadoreños. O sea, muy cifrado, ¿verdad? Lo de la dolarización. Si es así, yo tengo para después una... Ivonne, vos no debes un titular. Sí, primero lo pensé como el de Lilian, que el rechazo, que la población, pero después se me ocurrió así, un Bukele encomienda a Dios el país. Simple. Sí. Que es que decir casi pero eso es malo, es peyorativo. ¿Vos lo lamentás? Lo critico porque es decir, este es el titular de una nota de denuncia. Podría ser, sí, porque básicamente lo que queda, o sea, si asumimos que el discurso fue todo como un rito de paso para ponernos en el mood y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Curiosamente, terminar con el pastor, le digo porque yo soy hija de una mamá que oye los pastores 24/7. Es como ya decir, miren, yo no puedo, lo voy a encomendar a Dios. También lo hacía Tony Saca, o sea, la verdad que todos ellos lo han hecho. Pero ya ponernos en este mood que ¿cómo se llama? Que las cabezas y que El Salvador va a salir adelante dentro de toda esta panorámica es preocupante, pues, porque si usted le vamos a pedir a Dios que es el discurso de todo el mundo, Él nos va a sacar adelante y yo qué voy a hacer, pues, y eso creo que es un buen cierre para decir, miren, yo no lo voy a hacer, y poner al pastor ahí creo que sí refleja la crisis que tenemos, refleja lo que vos decías, y que realmente podría reflejar o no qué es lo que va a hacer él. Es decir, porque podemos tener una gran crisis y usualmente estos tipos de discursos tienen esa estructura en la que el mandatario dice, estos son mis lineamientos. Y los ¿cómo se llama? Los discursos anteriores han tenido esa estructura, ¿verdad? Como un género de discurso de inauguración. Pero este no tuvo esa estructura completamente. Cuando ya nos metamos al contenido voy a decir, pero sí es como una crítica. O sea, ¿y usted qué va a hacer? Porque también dice que nosotros tenemos que hacerlo, que tenemos que asumir. Y el niño enfermo y etcétera, etcétera. Un montón de elementos que lo separan a él del discurso de la responsabilidad y de asumir la responsabilidad. César. Sí, no, yo quería agregar una idea muy, muy básica, pero creo que nos ayuda a sentar la base, al menos a mi punto de vista, la discusión, porque
uno se pregunta ¿para qué son importantes estos discursos? Porque de repente dice, ¿por qué me tiene que interesar si de todas formas no me van a cumplir? ¿No? Mucha gente incluso opinaba de esa manera en redes sociales. Yo creo que son importantes por dos cosas. La primera es porque uno cuando termina de escuchar un discurso de esta naturaleza se queda con la idea de lo que podemos esperar de una presidencia. Vamos para atrás, 5 años. 5 años, ¿cuál fue la idea que quedó? La idea que quedó que iba a ser una apuesta por la educación de El Salvador, que íbamos a invertir más en la educación de El Salvador. Evidentemente, al final de 5 años, eso quedó en el discurso. Tirado, sí. Quedó tirado. Hoy son 74 niños en la computadora. O sea, la promesa esa no se cumplió. Si vamos un poquito más para atrás, en el gobierno de Funes, ¿la idea cuál fue? Va a haber un combate rotundo contra la corrupción, ¿verdad? De hecho, yo creo que no soy el único, que quedan las palabras de Funes de no tenemos derecho a equivocarnos. O sea, hay cosas que quedan marcadas. Luego, me voy un poco para atrás más, 5 años para atrás, y entonces vamos al presidente Saca. ¿Cuál fue la idea que quedó con el presidente Saca? Quedó, la inseguridad se va a acabar, a los malacates se les terminó la hora, el super mano dura y el plan mano amiga. Entonces, hay como líneas estratégicas de cada discurso. Eso por un lado. Y segundo, o sea, ¿qué caracterizará a la administración? Exactamente. Y segundo, porque esto es importante porque nos permite a nosotros como ciudadanos fiscalizar a nuestros funcionarios. Eso que vos me prometiste hace 5 años o hace 1 año es importante en el futuro. Yo por eso creo que con esos 2 elementos es bien importante tenerlos claros. Yo creo también, aporto a lo de César brevemente, que son documentos históricos, pues, además, básicamente, porque nos dan, tal como él dice, nos dan lineamientos de un gobierno. En sus inicios es algo, ahí sí, mire, tiene cautiva a toda la población. Todos estábamos ahí solo para enterarnos, y quizás la única vez de tantas que uno presta atención a esos discursos. Entonces deben ser, por otro lado, como César dice, un checklist, ¿verdad? Chequear primero qué fue lo que dijo, deben ser cuestionados, dudados, contrastados y evaluados con 5 años atrás y todo lo demás. Entonces creo que es relevante. Pero repito, como documento. Ya hay un plan Cuscatlán, incluso tiene un cronograma básico de ejecución, cosas como el aeropuerto en La Unión, el metro. Pero todos los discursos anteriores han tenido esa estructura, es decir, por lo menos es como un statement of purpose que dice, mire, esto es lo que voy a hacer, pero eso no es lo que vimos en este discurso. Eso por lo menos da lineamientos y guías de lo que él pretende. Vamos, haremos, eso es lo que decía el de Sánchez Serén, pero este ni siquiera esos lineamientos tiene. Okay, es que, por ejemplo, el discurso nos podría haber dado una guía como qué esperar en los primeros 100 días de gobierno o en los primeros 3 meses de gobierno. Lilian, ¿nos podría haber dado esa guía a quiénes? ¿A los periodistas, a la academia, a los intelectuales, a las élites políticas, yo diría, a las élites empresariales? A los ciudadanos, tanto a los que votaron por él como a los que no votaron por él. Porque creo que algunos han tomado la actitud de decir, bueno, vamos a darle una oportunidad. Es el presidente de todos, esperamos que las cosas salgan bien, pero ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles van a ser las prioridades? El plan Cuscatlán es una tesis. Ahí fue más preciso todavía. Es una recopilación. ¿Y no será perdonable esto que se está señalando, estas omisiones que ustedes están señalando, tomando en cuenta que él ya fue alcalde 2 veces? La primera vez por Nuevo Cuscatlán y la segunda por San Salvador. E hizo algunas cosas que están a la vista de mucha gente, como por ejemplo el rescate del centro histórico. Okay. Entonces me pregunto si, bueno, ¿y no será que deberíamos dejarlo un par de días para ver algo más concreto y que esta, como era su fiesta, pues que siguiera en el estilo muy de cómo ha sido él hasta ahora? Lo que pasa es que tampoco, a ver, mira, yo no soy de la idea de que a los políticos hay que celebrarles todo, pues, les encantaría eso, celebrarles todo. Yo creo que cada cosa es material de análisis. Que estemos analizando ahora el discurso, que estemos hablando sobre las cosas que probablemente, al criterio de algunos, mío en este caso, hicieron falta, no implica que no podamos decir que otra acción es positiva. Ahorita la productora nos acaba de enseñar un mensaje que el presidente Bukele ha ordenado retirar el nombre de Domingo Monterrosa. ¿Ah? Eso es muy positivo y hay que decirlo.
si efectivamente De es la así. tercera brigada de infantería. Exactamente, en San Miguel. Entonces, si eso es así, es muy positivo y está mandando una gran señal. Ahora, una cosa no quita la otra. Es que las cosas no podemos ser, o todo lo que hace Bukele es positivo, todo lo que hace Bukele es negativo. No se trata de eso. De hecho, si hiciéramos eso, entraríamos en su lógica de ver las cosas blancas o negras. Yo creo que el discurso, y lo mantengo como tal, es muy criticable en el sentido amplio de la palabra por todo eso que estamos hablando. Y yo esperaba algo más. Pero claro, si estamos viendo ese tipo de cosas, pues son muy positivas. Quisiera saber si a ustedes les inquietó o los dejó con una serie de preguntas esto, parecido a lo que vos ya mencionabas antes, Ivonne, que pareció encomendar a Dios cómo le vaya al próximo gobierno, pero también me pareció que hizo mucho énfasis en esto, en eximirse de responsabilidad en buena medida y decir, bueno, pero si nos va bien va a depender de lo que ustedes hagan, y el cambio no vendrá de un presidente, pero ¿cómo? Nos has estado diciendo que vos sos el cambio vendrá en la medida en que cada uno de ustedes haga las cosas diferentes. Es decir, me dio la impresión a mí en ese momento del discurso, en esas dos etapas del discurso, como subrayó lo de encomendar a Dios este país, y casi como, chao, ustedes serán los que van a gobernar y Dios. Pero yo no sé si ustedes comparten esa inquietud o si lo leyeron de la misma forma. A mí me dejó la inquietud, me formulé una pregunta. ¿Para qué elegimos presidente? Si la responsabilidad de cambiar el país y de tener un mejor El Salvador radica en cada uno de nosotros, y si depende de Dios. Ahora, eso puede tener algún sentido, ¿verdad? Tu responsabilidad ciudadana, que Claro, cumplas las leyes, que vayas a las urnas y que expreses tu voluntad. Yo creo en Dios, pero también creo en el libre albedrío, o sea, que yo puedo tomar mis decisiones. Pero yo no elijo un presidente para que me encomiende mi vida a Dios. Para que te unja. Sino que para que tome decisiones, somos libres. O sea, decisiones que no puedo esperar que alguien más tome por mí como país. Quiero recordarles dos de las cosas que él dijo, así muy brevemente. En un momento dijo, tenemos que unirnos y asumir cada uno nuestras esperanzas, pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual, y la sumatoria de cada una de esas responsabilidades se vuelve una responsabilidad colectiva. Bueno, para empezar nos dijo unirnos alrededor de qué, ¿verdad? Pero luego ya como, pero asuman su responsabilidad, ustedes son presidentitos también. Sí, pero mire, yo cuando lo vi eso, yo dije, vaya, momento, o sea, ¿de qué estamos hablando ahí? Porque también me confundió un poco, precisamente por el hecho de que está hablando de que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, hay que hacer los cambios culturales, hay que hacer esto, es decir, pero no vi, o sea, no lo vi a él decir, miren, yo lo voy a guiar por este camino, asumamos la metáfora del pastor. Es lo que uno espera. ¿Verdad? O decir, miren, por lo menos, miren, los discursos anteriores, el de Sánchez Serén, fue claro, vamos a velar por la corrupción, la transparencia y bla, bla, bla. ¿Verdad? En cambio, él, ¿qué nos está diciendo? Yo voy a hacer mi parte, pero ustedes también tienen que hacerla. Es decir, y ahí, vaya, ¿qué decisiones tengo yo como ciudadana? Que me deja sola él y me dice, ¿cómo voy a cambiar yo las leyes? Dígame. Si vos portate bien, sé ética, es decir, es como infantil que nos esté hablando de ese modo, porque decir, sí me comprometo, pero ustedes también tienen, es como un discurso de mamá, y si ponemos así el discurso del padre, el discurso del niño enfermo, es bien raro. Es decir, ahorita no podría decirle las claves, pero es bien extraño que él siente esa postura y diga, sí, ustedes también tienen la responsabilidad y yo solo voy a estar aquí para acompañarlos. Es decir, ahí sí esa clave me parece como peligrosa. Yo no tengo iniciativa de ley. ¿Sí? Exacto. Ajá. La mayoría de personas que estaban en esa plaza no tienen iniciativa de ley. A menos, no sé, podrían influir de alguna forma uniéndose a alguna organización de la sociedad civil y presentando un proyecto y consiguiendo el apoyo de diputados. Y otra cosa, que es como que le dijo, ustedes me han traído hasta aquí, vaya, ahora ayúdenme. Ahora vengan que hacen. ¿Qué es lo que le digo a mi alumno? Yo también vengan que hacen. Mira, pero hay una cosa bien importante con esto, cuando él dice lo de depende de cada uno, ¿no? O sea, la que está diferencia es que esta vez el cambio no vendrá de un presidente, no vendrá de un político, el cambio vendrá de cada uno de nosotros. Sí, y eso la verdad que suena bien bonito.
suena bien bonito, está bien, inspira mucho para un libro. Sí. Lo que pasa es que a eso me refería yo al inicio, cuando hablaba sobre que habló a esa gente que le aplaude todo, es decir, a mí me quedó debiendo en sustancia, porque cuando hablamos de problemas más profundos, como la inseguridad, esto no es solamente de, por favor, decidan ustedes dejar de matarse, porque es una reducción absurda e insultante, porque ha sido uno de los principales problemas de este país en los últimos 20 años. Entonces, no es solamente eso. Aquí el Estado y el gobierno central en particular tienen mucho que ver. ¿Cómo hace cumplir la ley? La impunidad, el respeto de la ley. Es cierto que hay buena parte de nosotros los ciudadanos que tiene que ver con respeto a la ley en cosas más sencillas como no pasarse los semáforos, no manejar borracho, un montón de cosas. Y eso tiene que ver. Pero la verdad que sí es decepcionante ver que se reduzca de esta manera un tema así. No es como el cambio está en ti mismo. Medita un poco y vas a ver cómo cambia. No es así la cosa. ¿A qué te sonó entonces cuando también dijo, ustedes dirán cómo quieren ser gobernados? Dijo eso. Eso como ha quedado muy en el aire, porque como no explico muchas cosas. Ajá. Yo esperaría que nos dé la posibilidad a todos los ciudadanos, eso lo estoy en interpretación libre, ¿verdad?, de fiscalizarlo. Y que ojalá que a partir de ahora no tengamos esta comunicación eso totalmente no unidireccional. Pero pues, como es una interpretación libre, quisiera creer que es así. Y que va a hacer consultorías y todo que quieren que haga, o va a poner encuestas en redes sociales y nos va a preguntar quién es la persona, a quién le gustaría ver aquí, es decir, pero eso no es Para gobernar. consulta popular. Exacto. Ajá. O encuestas en redes sociales, en Twitter. Probablemente. Al inicio del discurso a mí me llamó la atención esto, porque creo que, bueno, de hecho me sonaron las palabras de Mauricio Funes, cuando Mauricio Funes ganó en 2009, cuando él estaba empezando y dijo que él no va a gobernar solo para quienes votaron por él, sino que y él no va a gobernar ni para un grupo ni solo para un partido político, sino que gobernará para todos los salvadoreños. ¿Eso no es muy bueno? Pues parece una parte del discurso que llama a la conciliación. Ajá. Pero eso me preocupa. ¿Le resultó inesperado? ¿Te resultó inesperado, Liliana? A mí me resultó inesperado, me resultó inesperado tanto como la parte donde dijo que antes un grupo empujaba hacia un lado y un grupo empujaba hacia el otro, y ahora ya no habrá lado, sino que todos vamos a empujar hacia adelante. Solo que saber dónde queda adelante, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Dónde es adelante? Mira, a mí me sorprendió una cosa que te mencionaba antes de entrar aquí al programa, que era deliberadamente no mencionó nombres de partidos políticos. No mencionó Arena, mencionó enemigos, hijo. FMLN, ni dijo no voy a ser el presidente de ningún partido político. Sí. Y luego dijo esto de los lados se acabaron, ¿verdad? Habló un poquito de la posguerra, como es dándolo algo por sentado. Sí me pareció interesante eso, que no dijera ni para bien ni para mal a los partidos políticos. Y me llamó la atención que no mencionó, así como no mencionó a ningún partido político que ya ha estado en el Ejecutivo, tampoco mencionó a Gana, el partido con el que ganó la presidencia, ni a Nuevas Ideas. O sea, no se relacionó con ningún partido. ¿Y eso cómo lo interpretas vos? Pues lo interpreto con que él no quiere ser relacionado con ningún grupo en específico, sino que él está, por lo menos, tratando de dar la imagen que realmente está dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos con todos. Creo que esa es la intención de haber evitado mencionar a Gana y a Nuevas Ideas, y de no haber sido confrontativo con el FMLN y Arena. Mencionó la palabra corrupción una vez y no la relacionó con ninguno. Quizá no lo creyó necesario, porque solo mencionar la palabra corrupción ya se te vienen a la mente todos los casos que ya conocemos. Sí. Pero creo que fue prudente en ese aspecto. Curiosamente, porque en la mayoría de los discursos anteriores, por ejemplo, Tony Saca sí claramente, bueno, el Chucho no come chucho, él no iba a hablar mal de las gestiones anteriores,
Pero es bien curioso porque él dice, habla de la oposición constructiva, bien interesante los términos y la opinión que quiere pegar, ahí después se lo puede decir. De ahí Mauricio Funes habla de los otros gobiernos, ¿verdad? O sea, de gobiernos anteriores que han tenido gestiones nefastas. Sí. Sánchez Serén tampoco se refiere a eso, pero tarde o temprano sí menciona algún elemento de la disidencia, ¿verdad? Y qué es lo que retoma. Aquí el problema es que, sí, como Lidian dice, es cierto, él no sienta, así como ha venido trabajando toda la campaña, todo su posicionamiento, no mencionó ni un solo enemigo, no dio, mire, el país está así, tenemos estos problemas y yo lo voy a hacer así. Y es bien curioso, porque él siempre ha sido confrontativo. Sí. Me llamó mucho la atención el discurso, porque también creo que, y no habrá sido que el discurso era para generar empatía con los ciudadanos. Por supuesto. O sea, sí, pero ¿de qué manera? ¿Verdad? Porque yo oí unos comentarios en la YSUCA, por ejemplo, después, y la gente decía que que tenía una percepción muy lejana de él, muy diferente, pero ahora la percepción había cambiado. Yo en redes sociales, en Twitter particularmente, también vi a personas que comentaban el discurso y se quejaban de esto, que no hizo suficiente énfasis en señalar a quienes estaban ahí escuchándolo, refiriéndose a los representantes de los partidos políticos, a los diputados esencialmente. Pero no hacía falta, Ricardo, porque justamente el inicio de la sesión plenaria fue para eso. Deliberadamente para eso, subrayaría yo. Es decir, antes de entrar yo les decía, no sé si toda la gente ha visto esta serie, yo no la he visto, pero he visto en YouTube algunos pedazos de Game of Thrones, y hay una escena donde ponen a una tipa a hacer un pasivo de la vergüenza, ¿no? Y luego le avientan cosas y todo esto. La exhibió a los diputados para que el pueblo les para tirara el tomates. escarnio público. Exactamente. Y eso a mí me parece una forma totalmente deliberada. Ya vamos a llegar a eso. No hacía falta decir luego. Sí. Ya vamos a llegar a eso. Pero sí dijo una cosa, a ver, que había que defender lo que habían conseguido. Hubo una parte en el discurso que dijo... Ya cuando iba llegando lo de la juramentación. Así es. A mí eso sí, ahí dije, vaya, pues aquí estamos otra vez. Pero antes de llegar a lo de la juramentación, que es una cosa muy rara también, y a mí me evocó cosas que he visto en documentales sobre antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa y esas cosas, pero antes, por ejemplo, ¿no creen que fue una especie de promesa en su discurso, en un discurso bastante diluido en cosas concretas, cuando él dijo que la primera orden que ha dado y que será la última que tendrán que cumplir es que sus funcionarios y su gabinete hagan sentirse orgullosos a los salvadoreños? Y que trabajen incansablemente. Sí, eso se puede tomar como una promesa. Yo veo dos promesas en el discurso, que no son esas. Okay. Perdón, no. Una, que no explica cómo la va a hacer. Una es que El Salvador va a ser el líder en la pujanza y en la innovación en Centroamérica, que no, hasta ahí deja. Y la otra, que sí, la verdad que tiene algo que ver con lo que acabas de decir, es para honrar a su papá, sí, ¿verdad? Para honrar a su papá, será el mejor gobierno que se ha hecho en la historia de nuestro país. Que se cierra la lógica, si es que hay alguna lógica, cuando el pastor dice que Dios va a poner a El Salvador por cabeza y lo va a dejar de ser cola. Si retomamos, esa cosa fue épica. Y dijo que El Salvador es un país bendecido. Sí. Menos mal que es un país bendecido, porque la que situación en la que estamos... Y que si seguimos los mandamientos de Dios, Dios va a derrotar a todos nuestros enemigos. Entonces pueden ser las promesas. Yo identifiqué otra insinuación de promesa. Ajá. Dijo, vamos a invertir en la niñez. Sí. ¿Sí? Ahora, voy a retomar también la promesa que identificó César respecto a que vamos a ser un país pujante y vamos a ser líderes en la región. Para eso va a ser necesario superar a Panamá y a Costa Rica, ¿sí? Que son los dos países con el mayor crecimiento económico en los últimos años. Con más alto índice de desarrollo humano. Claro. Con mayor inversión en educación. Es que hay que soñar grande, Lilian. Con una gran infraestructura. Claro, hay que soñar grande. Pero a mí lo que me Costa queda Rica, debiendo... ¿cuánto está invirtiendo en educación, más o menos? Está invirtiendo cerca del 8% del PIB. No, o sea, El Salvador lo tiene difícil para en 5 años superar el 8% del PIB en educación, pero
Pero como vos decís, ¿verdad? Pareció que había una promesa, esta que tiene que ver con invertir en la niñez y en la educación. Y me parece que se ha informado, porque para decir que necesitamos invertir en la niñez, me parece que... Pero para decir Pero eso es no ilógico. necesitas estar informado. No, me refiero al punto que desde hace algunos meses se viene insistiendo desde algunos sectores en el bono demográfico, en que pronto llegamos al punto en que los mayores de 60 años vamos a ser más que los jóvenes, y que necesitamos invertir en los que están naciendo ahora, porque dentro de 20 años esa generación va a ser la que va a sostenernos, ¿sí? Así que espero que por ahí vaya la idea de invertir en la niñez. Mira, yo si me he puesto a sacar promesas en un discurso que vos has catalogado, creo que bastante de forma correcta, como diluido, yo agregaría esta, sacando entre líneas, ¿verdad? Porque eso tocaba hacer, es: tenemos solo 5 años. Yo lo tomo como una promesa que no va a querer perpetuarse en el poder. Tenemos solo 5 años para hacer de El Salvador un ejemplo para el mundo, un ejemplo del que el pueblo pueda salir adelante. O para reformar la Constitución y que sí pueda... Yo me voy a, como digo, estoy tratando en las interpretaciones libres que estoy haciendo, pero yo esperaría que esto se traduzca en una promesa que nada más atañe al mandato constitucional tal como está ahora. Sí, me gustaría que nos fuéramos acercando al final del discurso, que fue ese acto raro de juramentación de la gente que estaba en la Plaza Barrios. Pero antes quisiera mencionar esto, que, bueno, este es el discurso oficial que repartió la nueva presidencia de la República, y se salió en una parte de la literalidad del discurso para decir esto: en otras épocas ustedes no hubieran podido estar en este evento, pero esa fue mi primera decisión como presidente electo, que ustedes estuvieran aquí. Luego hizo esta ceremonia al final de su discurso en la que les pidió que juramentaran con él unos compromisos sobre la defensa del proyecto, ¿verdad? Bueno, esto yo estoy tratando de concretarlo, digamos, porque lo que dijo fue esto: le pidió a la gente que levantara su mano, la izquierda o la derecha, no sé, y mucha gente lo levantó. No reparé si los periodistas lo habían levantado también, pero o si los diputados, pero cuando enfocaban a la muchedumbre, mucha gente tenía levantada la mano. Y repitieron con él esto: juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante. Juramos defender lo conquistado el 3 de febrero. Lo conquistado, ese término me llamó la atención. Juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo. Y ojo con esto, mejor oídos a esto: contra todo enemigo, contra toda barrera, contra todo muro. Y el final: nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo. Es decir, el pueblo de Israel, no. O cuando dijo Dios, ¿a qué se refería? Si estaba hablando de que aquí estamos ustedes y yo, y entre Dios y su pueblo. El destino. Me parece que había ahí unas palabras y una construcción de una persona que cree que es iluminada, ¿verdad? Y que puede una insinuación a la guiar teocracia al pueblo a la tierra prometida. Sí, pero además esa juramentación de la gente para defender su proyecto, y que hable de defenderlo contra todo enemigo. Digo, es casi bíblico el lenguaje que utiliza en algún momento. Sí. ¿A ustedes qué les causó escuchar esto hoy? Bueno, desde la academia, ¿qué dicen? Primero, a mí me asustó, ¿verdad? ¿Por qué? Como ciudadana, porque esos no deben ser los términos en los que debemos hablar de un país en semejante crisis. Exactamente, ¿cuáles son los términos que a vos te inquietan? Si no lo tenés ahí, aquí puedes recordar. No, sí lo apunté, porque decía que, primero, todo el momento fue épico, ¿verdad? Que dice, bueno, porque empieza diciendo, estamos dispuestos, dice, todos vamos a empujar hacia adelante, y pregunta, y la gente contesta. Es decir, es una de las pocas ocasiones en las que vos involucras a la audiencia, y la audiencia se siente parte. Entonces, en ese sentido,
cuando a usted lo interpelan, usted es como que realmente hay la función performativa del lenguaje. ¿Que estás dispuesto a hacerlo? Sí, como cuando uno se casa, ¿verdad? Solo hasta que se casa y dice sí, no, está uno en ese ejercicio. Entonces es como que en ese momento él juramentó a las tropas, ¿verdad? Para que cumplieran y lo acompañaran en ese proceso. Y en este sentido era lo que le decía al principio, era como que el discurso estuviera ya hablando en términos de guerra, por decirlo de alguna manera. Vamos a defender todo esto, vamos a hacer esto y ustedes me van a llevar, y que interponga a Dios, en que nadie va a separarnos a nosotros como ciudadanos. Como que inicia una cruzada. Sí, casi. Todo lo que eso puede significar. Con todo lo que implica y todo el fanatismo que existe en torno a él. Es decir, es como, Sí. vaya, miren, seguimos todos aquí, ¿verdad? Y estos van a ser los lineamientos y estos van a ser lo que vamos a hacer. Me acompañan. Luchamos y nadie se va a interponer. Es decir, preocupa porque no estamos en esos términos ya. Fue muy deslumbrante eso, ¿verdad? Porque es apelar al Deslumbrante fanatismo. o, es decir, casi como la potencia, ¿verdad? O sea, cuando George W. Bush declara la guerra en contra del... Y su discurso aquel de o están conmigo o están contra mí. Exactamente, entonces creo que esa ya fue como una decir, vaya, miren, aquí estamos abanderados y estamos dispuestos y lo vamos a acompañar. Y después viene el pastor. O sea, honestamente yo después de esos minutos yo quedé en shock y a mí me habían pedido un breve resumen, ¿verdad? Entonces yo tuve que reponerme porque quedé impactada emocionalmente de todo lo que implicaba este momento casi épico del Juego de Tronos, del Señor de los Anillos. Sí. Y todo lo enardecido que podría haber estado la población de todas las imágenes, más que todo, que esto evoca. ¿Qué le van a ayudar ellos a defender? ¿Verdad? O lo otro, miren, o están conmigo o están contra mí, como usted dice. Entonces, todo eso evoca, y así como ha sido su campaña, elementos culturales que pueden ser peligrosos. Puede evocar un revanchismo, puede evocar ataques, puede evocar... Vaya, si no, mire cómo se pone la gente en las iglesias. Solo eso. César, ¿vos crees que estamos haciendo un escándalo por gusto sobre ese punto, sobre ese cierre? No, yo no diría que es un escándalo. Ahora, esta fue mi parte favorita del discurso. ¿Lloraste? Sí, eso fue una emoción. Yo antes al inicio decía que me había parecido, la primera reacción que tuve yo después de escuchar el discurso fue que era un discurso vacío y superficial, porque pues en este caso yo era el que lo estaba. Pero después de pensarlo un poquito más, sí tenía contenido, pero no era para nosotros los periodistas, no era para esa gente. Uh-huh. Y era un discurso muy bien estructurado en ese sentido. Hay una construcción que se comienza a hacer desde el inicio, de toda una, si quieren hacerlo, de un romanticismo respecto hacia quién va dirigido este discurso, a un pueblo trabajador, a un pueblo que se despierte y que pese a las piedras que le caen por un terremoto, sale adelante. Hay toda una narrativa que está muy bien hilvanada y termina con un compromiso que en principio él lidera, ¿no? Porque dice, hagan hoy conmigo, es decir, no solamente, o sea, no solo son ustedes, sino que le hagan conmigo. A ustedes que necesito que dejen de matarse, que decidan dejar de matarse, y que luego entonces lo va hilvanando hasta que llega a este punto, que es el culmen del discurso. Pero de nuevo, es un mensaje dirigido para sus acólitos. Y ustedes lo han caracterizado muy bien. Yo les compro muy bien la lógica de ejército, les compro de zombies, de lo que ustedes quieran. Pero sí, es una cosa de vamos a luchar juntos contra todos los que piensen diferente a nosotros. Y somos el pueblo de Dios. Y eso último es bien importante, porque el argumento moral en este caso, en este país, un país tan ignorante como el nuestro, se va a imponer de una forma casi como un virus. O sea, esta cosa es nosotros somos el pueblo de Dios, quiere decir algo más, que está más arriba, es nosotros tenemos la verdad. Entonces, si combinamos esas dos cosas, es un mensaje muy potente para, de nuevo, sus acólitos, para esa gente que levantó su manita al estilo de un culto de Dante Ebel. Así que la verdad es que uno dice, no, es que Nayib, para lo que no formamos parte del culto también. Nayib hizo un discurso vacío, pero para mí, pero no para esa gente. Yo vi algo, ¿sí? A mí me asustó también,
Sí. ¿Por qué? Me asustó porque prometer después de una pregunta suele ser parte de un ritual religioso. Sí, así como lo recordaba Ivonne en el ritual del matrimonio. Hay otros rituales que están ahí en la Biblia también. Aparece una copia de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida guiada por Josué, que los hace prometer que Yahvé será su Dios. Mirá, y que si no obedecen lo que les diga, pues ya saben lo que les va a pasar. Esa mezcla, ese uso que se hace en la política o en el mundo secular de elementos religiosos me parece una trampa. Me parece un juego peligroso. Y vi algo en la televisión que me asustó todavía más. Estaban enfocando a las personas que tenían la mano levantada. Sí. Incluso un niño estaba ahí riéndose. Y había un señor que estaba así, apoyándose en una baranda. Y cuando vio que estaba en la pantalla, levantó la mano. Entonces, el poder que tiene, 1984. que tiene la masa, Sobre eso asusta todavía más. Sí, ¿y qué pasa con 1984? No, que el señor está haciendo lo suyo ahí y de repente le enfoca. Pues yo también. Es lo que se podría esperar, pues, que todos nos alineemos al discurso, sobre todo ustedes también que somos disidentes. O sea, yo en la mañana dije, somos disidentes porque no estamos de acuerdo con muchas cosas que se plantean, no tenemos posturas claras con respecto a esto que está pasando. Y claramente ya la gente ya la alineó, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya el gran hermano ya alineó a la gente y la gente va a empezar a ver quienes no están de acuerdo con ese discurso y van a empezar a atacar o a comentar solo porque uno piensa diferente. Ivonne, si vos fueras la encargada de protocolo responsable de organizar esta ceremonia de toma de posesión, posiblemente habrías dicho, no, esto no se hará en la Plaza Barrios. Lo digo porque leí un tuit tuyo en el que decías que nos habían hecho pasar una vergüenza nacional las personas por su abucheo a los diputados. Cuando entraron los diputados y gritando, coreando todas estas consignas de devuelvan lo robado, lo veremos en Mariona, fuera. Esto fue un show y yo creo que, bueno, es que él programó el show. Si yo hubiera sido la encargada de protocolo del gobierno, no me hubieran dejado tampoco, o sea, él ya quería show, ¿verdad? Yo primero dije, ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? O sea, solo faltó que los empalaran, Ricardo, los pobres. Es decir, hay que guardar, todos nosotros como sociedad salvadoreña sabemos bien. Vos habrías dicho, no se hace en la Plaza Barrios. No, y no por el acto democrático, y no por incluir él esperaba, como César dice, él esperaba que los abucharan y les tiraran cosas, y hubiera dicho, bueno, ¿qué es lo que queremos proyectar como país? ¿Proyectar como país? Sí, o sea, proyectar como ciudadanos. Pero para eso no es el Ministerio de Turismo. No, pero creo que también, así como él dice que quiere dar las imágenes hermosas de los pilares, del teatro y de todo San Salvador, todo el imaginario, creo que también podemos proyectar otra imagen, es decir, ¿Y qué se proyectó, qué de negativo entonces se proyectó con esto que vimos hoy? Para mí, o sea, ahí sí digo mi opinión, como dice don César, para mí era un acto protocolar. Y como acto protocolar se guardan los procedimientos y la compostura, ¿sí? Hay gente que lo justifica, pero ellos se lo merecen independientemente, ¿verdad? Hay muchos padres que madrean a sus hijos, que se merecen que los hijos se rebelen, pero, es decir, era un, no sé, como lo veo de mal gusto, sí es cierto, la gente se quería expresar, les quería tirar los tomates, pero honestamente, incluso últimamente estoy viendo cómo dañan a Sánchez Serén y fíjese que me molesta. No, yo no voté por ellos y soy bien clara, pero es un señor de la tercera edad. Pero es un político que ha tenido 5 años la responsabilidad de conducir este país, sí, habría pero que ver qué ha hecho. Títere. Ha sido un títere. Caramba, la pero gente, lo que está diciendo es posiblemente peor que le digan fuera. Es decir, no, yo entiendo, pero es decir, nos vamos a remontar a esos tiempos barbáricos, porque eso sostengo yo, Ricardo, también, que por los niveles no, pero que por los niveles de violencia en los que estamos, a nosotros nos faltó pasar por esas cortadas de cabeza que pero teníamos que haber no pasado. Los han apedreado porque vos dijiste solo faltó que los empalaran. Por favor, han estado muy lejos de eso. Y si comparamos eso con lo que los políticos le han hecho a la gente a lo largo de los años, es decir, con todo lo que se han robado,
con todas las medidas, las políticas públicas, no en favor o en beneficio de la gente. Vaya, o sea que se justifica ese tipo de comportamiento porque decir, a mí me ¿Me han estás quitado preguntando? impuestos. Pues sí, se justifica el No, yo comportamiento. solo estoy tratando de cuestionarte, quiero No, ya entender sé, bien tus puntos. pero se Sí. justifica se justifica el comportamiento, ese comportamiento porque han sido corruptos, porque han, ¿verdad? Se justifica que nos comportemos así en un acto de toma de posesión, se justifica. Yo creo Vos que querías que la gente estuviera reverente. Callada, en un acto protocolar. Callada. Es decir, no ese circo que vimos. Usted ha visto películas de No Ben más Hur, preguntas, casi. señoría. Vos, Lilian, que... sí, yo Ajá. creo que no era el momento Ajá. para expresar Ajá. esa frustración. Pero ¿cuál sería el momento entonces? El momento es en las elecciones. En las urnas. En las O sea, urnas. vos estás igual que los dirigentes de los partidos políticos, que creen que la democracia Estos son los consiste en que abogados la del diablo, gente... no caigas. Se le dice por Ya experiencia. conozco Ahora varios. asesoría. Ya conozco varios. En que Mira, la gente puede vivir la democracia a solo mí- a la hora de entregar No. el voto. En las urnas hay otras formas y otros medios. No sé, podemos mandar miles de correos electrónicos a los diputados, miles de cartas, llevarles pancartas a la Asamblea Legislativa. No era el momento, era una ceremonia de Pero ¿en qué traspaso momento de los tienen a la mando. mano como para hacer eso? Ya yo me pregunto, ¿por qué solo ahí nos importa? Ajá. ¿Por qué solo ahí nos importa? Porque yo veo como unos y otros publicamos muchas cosas sobre cómo trabajan los diputados, por ejemplo, y muchos comentarios en las redes sociales cuando publicamos sí. esas investigaciones, pero en las elecciones pasadas eligieron a los que habían viajado más, a los que habían gastado más viáticos. Pero ¿qué opciones le dan los partidos políticos? La gente no tiene opciones, sino que le dicen esta y esta otra. Yo creo que sí tenían opciones y que hicieron Ok. oídos sordos de lo Vos que se había censurás hecho entonces eso. antes. Realmente, sí, estoy un poco ¿Y crees que lo decepcionada. calculó Nayib Bukele? Por supuesto. Claro, sí, eso Sí. era planificado, ese Sí. era el lugar ideal El para que reality. pasara eso. Sí. César, vos también censurás a la gente que actuó así, que reaccionó de esta manera cuando ¿Censurás? dijeron, tarán, la No, Asamblea mira, Legislativa. no, es que no hace falta entrar siquiera a censurar o no censurar, es lo esperable. Es lo esperable porque ahí son... Pero a vos te pareció de mal gusto eso y que No. transmitió al mundo una imagen mala, no, negativa de Salvador. transmitió la verdadera imagen del salvadoreño para mí. Va, Es decir, va. yo no compro y nunca he comprado que somos un pueblo trabajador. O sea, que vos te levantes temprano porque tengas necesidad no te hace trabajador. Eso hay que hacer la diferencia. Entonces, tenemos mucho ese romanticismo que somos un pueblo empedernido, unido, alegre. Todo eso es mentira. Quien se lo quiera creer está bien. Y quien lo quiera comer, sus pupusas después de eso está bien. No es cierto eso. Entonces, como no es cierto, a mí me parece más que nos hayan visto tal cual somos. Somos un pueblo violento, somos un pueblo poco solidario, Yo somos no. un pueblo profundamente corrupto, susceptible a la corrupción. Eso somos. Somos sucios. Entonces la gente, yo creo que viene afuera se dio la impresión realmente que creo que tiene del Salvador como tal. Y en eso yo me incluyo, no estoy poniéndome por encima. Eso somos como pueblo. Entonces, ahora, a mí me parece que fue muy calculado que Nayib llevara eso para que la gente lo Sí, pudiera o sea, hacer. él quería el escarnio Ahora, público. Sí, y lo logró. Y la gente tiene razón de mentar a la madre de los diputados. Por supuesto que tiene razón de mentar a la madre de los diputados. Ahora, a mí si me pones a decidir cuál es el escenario mejor, es un escenario barato donde el presidente llegue a la Asamblea Legislativa a que le den eso, que lo transmitan por televisión, y si luego quiere que vaya a hacer un acto, que no sea en la feria, que no sea en la plaza Barrios, en la Asamblea, porque es un acto, una ceremonia, es una sesión solemne de la Asamblea Legislativa. Para mí no había que sacarlo de la Asamblea, así como se hacía antes, ¿no? Que no era en la feria, sino que era en la Asamblea. Se hizo en la feria para tener aplausos solamente. Ahora se hizo del otro lado para tener aplausos y para tener escarnio público. Tal vez el presidente Bukele te respondería, ¿cómo va a creer que lo hice calculado, que fue premeditado? Sí, yo necesito el respaldo de diputados para empezar a gobernar. Bueno, pero los hechos dicen otra cosa. Yo no, evidentemente no puedo decir que fue tan calculado, me parece que fue calculado, ¿no? Porque sabía lo que iba a pasar.
sabías que si vos, a ver, no hay que tener 4 dedos de frente, o sea, es una cosa tan, digo, 5 en mi caso, es una cosa muy, muy lógica, es decir, vas a llevar a la gente ahí, sabes lo que va a pasar. Los vas a hacer recorrer las calles entaconadas, sabes la lo que va a señora. pasar. O sea, y si no, estás mintiendo. Si estás diciendo, no sabía que eso iba a pasar, estás mintiendo. Que no sería la primera vez, por cierto. No le creen ustedes al presidente. No, en eso no. En general, ¿cómo les pareció la presencia de Dios? Es decir, al inicio un pastor católico y en el cierre un pastor protestante. Que el pastor católico, por cierto, hoy que recuerdo, inició con una cosa muy interesante. Hizo referencia al etnocidio, que viniendo de la Iglesia Católica me parece súper fuerte. Pero bueno, pero les hizo mucho ruido. A vos te molestó particularmente, ¿verdad? A mí eso y las alusiones a Dios en el discurso del presidente. Sí, a mí no me molestó el hecho de que estuvieran ahí. La gente se rasga, este es un estado laico, etcétera, etcétera, y que no tenían si vamos a la lógica de que era un performance, tenía que estar ahí la iglesia. Este país se rige por la iglesia, si no miremos las leyes que aprueban o las que no aprueban en beneficio de nosotras las mujeres, y de los abortos y de los abusos, etcétera, etcétera. O sea, es simbólico, siempre va a estar la iglesia ahí, aunque sea un estado laico. Lo que me molesta es, lo que me da miedo como a Lilian y lo que me pone así como el tono en el que se habla y los términos en los que se hablan de qué se puede esperar del país. ¿Qué es eso de que El Salvador se convierta en cabeza y deje de ser cola? Por el amor de Dios, para eso necesito... Mire, perdóneme, pero a mí eso me ha puesto en shock. Es decir, ¿cómo lo vamos a lograr? Es que todos podemos creer en Dios, pero no funciona así la cosa. Es decir, y ese pensamiento de que hay que dejar a otro la solución de los problemas y a una figura divina no nos ayuda. Para nada nos ayuda a salir adelante. Es como la mamá, ¿verdad? O sea, una vez hice un estudio con los hipotes sobre las narrativas que están detrás de la violencia y la delincuencia. Y una de ellas es las madres católicas, por ejemplo, es la semilla, perdonen mi poco conocimiento para que vean, eso que crecí con monjas, es la semilla esta que va a germinar en otro terreno. Esos son los jóvenes para ellas. Por el otro lado, las madres protestantes, para ellas Dios se van a morir en los infiernos y todo lo demás. Entonces, semejantes problemas sociales no los resolvemos con el arca de Noé, ni con el diluvio, ni con las 7 plagas, ni que Dios, o sea, necesitamos en serio elementos racionales que nos ayuden económicos, que nos ayuden a salir de la crisis en la que vivimos. Yo creo que no será suficiente. Dios fue mencionado 7 veces en el discurso. Y yo creo... Desde la unidad de datos sí. del diario de hoy. Como no había otros datos que verificar, me puse a contar palabras, Como frecuencia de palabras. Se puede haber verificado los 10 si millones, el papá de él está en el cielo. Claro, pero no tengo el correo electrónico de San Pedro todavía. El otro dato de los 10 millones de salvadoreños, 3 en Estados Unidos y 7 aquí, basado en las proyecciones de la DIGESTED, que basa sus proyecciones en un censo de 2007. Bueno, el punto es que me parece que se usa a Dios para evadir responsabilidades. Yeah. ¿Sí? Porque en términos religiosos, al final te pueden decir, Dios no quiso. No era la Porque voluntad ustedes de se Dios. portaron mal. O Sí. ustedes a saber qué hicieron, que las cosas no salieron como esperábamos. Es para evadir responsabilidades. Ok, me gustaría cerrar con esta idea. Aparte de las cosas que se han señalado ya, creo que Nayib asumió la presidencia con algunos lastres o deudas importantes. Nunca nos dijo quiénes son sus financistas, a pesar de que su partido o él fue el que hizo la campaña más costosa, la campaña presidencial más costosa. Nunca nos ha delineado qué piensa hacer con El Salvador en estos 5 años, aunque a extranjeros posiblemente les ha dicho algunas cosas importantes, por ejemplo en la Fundación Heritage, y tuvo una reunión, él mismo lo dijo, de 3 horas con la embajadora estadounidense. No sabemos qué platicó con ella, pero ha salido muy poco como para que uno se haga una idea de qué puede esperar estos 5 años. Y aparte de esta primera decisión que él dijo hoy que había tomado como presidente electo, de que yo quería que ustedes vinieran aquí a mi toma de posesión, yo creía que la primera decisión como presidente electo era una que se reflejó en la convocatoria a la cobertura del acto de hoy. Al final, en la invitación a la prensa, decía que
los funcionarios, los nuevos funcionarios, es decir, el nuevo gobierno no dará declaraciones. Cuando hemos estado esperando eso, porque yo creo que la gente, el país, los empresarios, los inversionistas necesitarán algunas señales, ¿verdad? De ¿y para dónde va a caminar este señor o este gobierno? Pero, a ver, después de todo lo que hemos platicado, después de lo que vimos hoy, ¿ustedes dirían que hacen un balance positivo o negativo? Se acaba un gobierno, se acaban 2 gobiernos del FMLN consecutivos, tenemos todavía fresco en la memoria lo que hicieron los gobiernos de Arena. Hoy viene un tercer protagonista. Lo que vieron hoy le da razones para el optimismo o no. A mí me preocupa, porque sí es cierto que hubo partes del discurso en las que él parecía querer ser conciliador, no ser confrontativo, pero estas señales de no dar declaraciones, de crítica al que critica, incluso de ataque algunas veces, me parece que no veo yo señales de que vaya a haber una relación fluida de comunicación, ¿sí? Más bien veo señales de que vamos a seguir monitoreando las cuentas de Twitter y que solo así vamos a tener algunos indicios de lo que se va a hacer. Quisiera pensar que no es así, pero es lo que veo hasta este momento. César, ¿a vos se te desactivaron los temores que pudieras haber tenido en la etapa de él como candidato y luego como presidente electo? No. Yo más que caracterizarlo de preocupación, yo sí estoy con la incertidumbre, no se me ha ido la incertidumbre que tenía antes, porque no hay señales claras. ¿Para dónde vamos? Sí, hay cosas positivas, por supuesto, y yo comienzo con lo positivo. Me parece muy positivo que el presidente Bukele haya decidido terminar con 10 años de reinado en el Ministerio de la Defensa de un tipo, de un funcionario tan nefasto como David Munguía Payés. Me parece muy positivo. Me parece más positivo esta decisión que acabamos de conocer vía Twitter, porque acabo de ver el tweet del presidente Bukele, donde ordena quitar el nombre de un asesino de la Tercera Brigada de Infantería. Eso me parece muy positivo. Ahora, hay cosas que, pese a eso, me siguen generando incertidumbre, como un discurso así, un discurso que busca generar o consolidar el rebaño, más que generarlo, consolidar el rebaño, y por otro lado, que mantenga estas prácticas de opacidad respecto a la Contraloría Ciudadana y la fiscalización periodística. Es decir, no dar declaraciones, que prohibir a sus funcionarios que estén ahí, prohibir a los medios que entren a la juramentación. O sea, nos tuvimos que enterar por fotografías coladas quiénes eran los ministros. O sea, eso es una falta de respeto a los ciudadanos, que no sepan a estas alturas quiénes van a ser sus ministros. Pues. Entonces, esas cosas me siguen generando incertidumbre. A mí me dejó preocupado esto, precisamente por lo incierto del escenario, cuando él habló de que preparémonos para tomar una medicina amarga y para sufrir un poco de dolor. Sufrir, sí. Porque, claro, uno empieza a especular, ¿qué podría ser? ¿Más impuestos? ¿O qué? ¿De qué está hablando? Así como decías antes de lo de Paco Flores, que me parece un gran ejemplo para esto. En ese discurso de Paco Flores que dijo, vamos a hacer, ¿cómo fue? De Paco Flores dijo, vamos a mejorar la vida de los ciudadanos. Sí, que vamos a garantizar que se mantenga, vamos a preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y que eso se tradujo en la dolarización. Esto puede ser cualquier cosa. Sí. Y la medicina amarga puede ser, y no sé, esas son las cosas que uno le gustaría que le explique. Eso, y pensando en los temas que creo que son prioritarios, en seguridad y economía, ¿eso significa que vas a negociar con pandillas? Pues no sé, eso puede ser amargo para muchas personas, pero estaría bueno saberlo. ¿Eso significa que vas a irte de guerra contra las pandillas? Puede ser muy amargo para todo el país, estaría bueno saberlo. ¿Eso significa más impuestos? Pues no sé, entonces, como está tan en el aire todo, es otra muestra de incertidumbre. Eso de la medicina amarga, creo que esa va a ser la frase que va a quedar, que El Salvador es un niño enfermo que necesita medicina amarga. Si tuviera que dar una frase del discurso va a ser esa, y que hasta ahorita la estamos tocando, pero es cierto, es decir,
es mucha incertidumbre respecto a lo que puede significar. Yo me quedé esperando también un poco más sobre si es, por ejemplo, lucha contra la corrupción, pero a la vez que hiciera un viraje él en materia de transparencia y de rendición de cuentas, que asumiera un compromiso, porque creo que allí ha sido muy deficitario. Yo también creo eso. Por ejemplo, al momento hay poco conocimiento de todas las figuras y de todos los funcionarios que pueden asumir cargos en el gabinete, ¿verdad? Pero también la gente que conoce, por ejemplo, ustedes, todos los periodistas, dicen, este tiene cola que le pisen, este no sé qué. Entonces, es como que se lanzan figuras, porque a mí me veía en redes sociales que la gente justifica, es decir, está la evidencia de que estuvo envuelto en casos de corrupción y la gente dice, no, vamos a dejarlo, aunque debo reconocer también que hay mucha gente en Twitter que lo respalda, pero dijeron que hoy habían tenido como un sabor amargo después del discurso. Pero le decía a otro en la conversación que el cheque, no le hemos dado un cheque en blanco, le decía. Vamos a estar pendientes, vamos a ejercer Contraloría. Entonces ahí es donde viene él, qué tan transparente va a ser. Yo no veo transparencia. Si usted está pensando basar su comunicación en un tipo de control, peor incluso, de toda la información del Estado, ¿cómo nosotros podemos pedir transparencia y cómo podemos saber qué es lo que va a suceder? Es decir, esto va a ser peor que los gobiernos anteriores que han tratado de maquillar todo, ¿no? Este va a agarrar la pantalla verde literal que tenemos aquí y va a empezar a jugar con la animación. Vamos a tener un simulacro de gobierno, de realidad y de país, ¿verdad? Y entonces no vamos a saber ni de dónde nos vino. Ese es mi miedo. Si ya Tony Saca debilitó la clase media y la clase media cada vez se viene debilitando por impuestos, ¿qué más nos espera? O sea, ¿cómo vamos a progresar? Y las madres, ya no tenemos a Saca para que las madres que no estemos solas, ve, ahora que soy mamá. Es decir, no ofrece ninguna garantía más que solo su pueblo que lo va a llevar a caminar, que va a separar el mar. Pero ¿y si no somos de esa religión, qué vamos a hacer? Bueno, no comamos ansias. Tendremos 5 años para seguir conversando sobre la nueva administración. Creo que deja muchas interrogantes. A mí me resultó muy insatisfactorio en general el discurso. No me ofendió ver a los salvadoreños abucheando a estas personas que los han estado agraviando a lo largo de tantos años, pero el presidente electo creo que debe responder pronto, con urgencia, muchas de estas interrogantes. Bueno, nos quedamos hasta aquí por ahora. Muchas gracias a quienes estuvieron pendientes de este programa de Revista Factum. Les saluda Ricardo Baquerano. Buenas noches. Y quiero agradecer a Ivonne Rivera, a Lilian Martínez y a César Castro. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.